Gracia y paz a todos los hermanos suscritos o no aquí en el canal. Despierta Iglesia. Hoy en día muchos han dejado de ver este vídeo, por sus vanidades y pasiones, porque para ellos no hay entretenimiento, ni es agradable a los ojos y oídos. Si fuera por entretenimiento tendría muchas vistas y compartidos, pero no, y por eso necesitamos que nos ayudes a difundir esta palabra. Suscríbete y comparte. Nuestros vídeos están aquí para exhortar y enseñar, para hablar la verdad y la vida, sin importar a quién le duela el ego, la vanidad y la pasión de cualquiera. Nos queda poco tiempo. En este momento toco la trompeta, este es mi llamado, escuche esta trompeta quien quiera. No es fácil, pero aún bajo la furia del enemigo estamos aquí, por Cristo, que pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Jesús pagó el precio, para que pudiéramos ser plantados en el reino como trigo y con gratitud. Sin embargo, muchos se convierten en cizaña, son ingratos, vanidosos y orgullosos, enamorados de sí mismos, vacíos y paja, que será destinada al fuego, quedan solo una criatura que permanece en la desobediencia y el pecado. No seas cizaña, sin fruto, sino hijo de Dios, obediente y santificado. Ser el trigo, plantado y cosechado por Cristo. Muchos están en internet comprando y vendiendo profecías. Y como dicen, las ganas de reír son grandes, pero las ganas de llorar son aún mayores. Si quieren profecía, la profecía está aquí, sonando como trompeta, es amarga y no masajea el ego, sino que exhorta y enseña, a cambiar sus malos caminos antes de que se derramen las copas de la ira de Dios. Puedes ver nuestros vídeos y escuchar esta trompeta, o cambiar de canal y ver algo que satisfaga la carne. Sin embargo, aquellos que no escuchen las trompetas, sobre ellos vendrán las copas de la ira de Dios y consecuentemente la destrucción. Estamos iniciando la serie sobre las 7 iglesias y las cartas a cada una de ellas. Hablaremos paso a paso para quién son las tarjetas, quiénes son las iglesias, qué iglesias serán arrebatadas, qué iglesias quedarán para la tribulación, y, sobre el cual quedarán para la tribulación, que les será quitada por la muerte, y cómo será la muerte de cada uno de ellos durante la tribulación. Es un tema difícil de hablar, sobre todo de escribir, sin embargo, se deben anunciar y presentar sus bases bíblicas, para que los Tomás de la vida crean. Sin embargo, aún así muchos no lo creerán. Buscarán negar y argumentar, pero no lo lograrán, como resultado, entrarán en un estado de señalar como herejía, acusar y despreciar, porque solo ven con los ojos de la carne, están ciegos a los ojos. Espíritu Santo. No estoy aquí publicando vídeos para entretener a las cabras, sino para llevar la palabra de verdad y vida, para explicar las revelaciones del Apocalipsis. Sabemos que uno será apresado y el otro quedará en la tribulación. Pregunto. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Eres lo que te quitarán o lo que quedará? ¿Quiénes son los que quedarán? Mira dentro de ti, ve si hay justicia en tu vida, no en relación a ser agraviado o no, sino más bien, ejercitar y vivir la justicia de Cristo. Observa con atención, sin equivocarte, si te haces justo en Cristo, porque, como se describe en Isaías 57, sabemos que, en este mundo donde opera la injusticia, el justo perece y nadie tiene misericordia, el justo duerme en Cristo, muere. Y nadie se da cuenta. Sin embargo, antes de la tribulación, antes de que venga el mal, el justo será arrebatado. Será arrebatado antes de que aparezca la persona del anticristo, porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo induciendo y practicando la injusticia. Isaías 57, versículo 1, el justo perece, y nadie queda impresionado por ello, y los hombres piadosos son quitados sin que nadie considere este hecho, porque el justo es quitado antes de que venga el mal. Solo los justos serán arrebatados antes de que aparezca el hijo de perdición, antes de que el anticristo se revele, antes de que el mal encarnado entre al mundo de los vivos. No es que seamos justos por nosotros mismos, sino que solo en Cristo el hombre se vuelve justo, de lo contrario permanece en el mundo donde opera la injusticia. Por tanto, comparte el mismo espíritu de injusticia, el anticristo y el diablo. La persona en el mundo, sin Cristo, nunca será justa. Sigo mirando a este montón de gente injusta y entre ellos hay muchos falsos profetas, que arrancan la lana, la carne y hasta los huesos de las ovejas, y las arrojan a su propia suerte. Para ellos,
La carne y su bienestar están por delante de la justicia. Quieren justicia para sí mismos, aunque por ello vendan y compren, pero no se dejan justificar, lo cual es gratuito por la gracia, no practican ni enseñan la justicia de Cristo y el reino de Dios, que es de justicia, sino más bien de prosperidad, practica muy bien la avaricia y el amor por lo material, desviándose de las enseñanzas de Cristo y de la verdadera religión. Hay muchos por ahí, vendiendo y comprando la palabra, que es para dar y compartir sin costo alguno, pues nadie se permite ser una carga pesada para los demás. Otros se olvidan de Dios en la misma predicación que dicen que es para Dios, por lo tanto, declaran y atribuyen a Satanás poderes y dominios que no ha tenido desde que fue derrotado por Cristo en la cruz. Viven alabando la muerte y el infierno, son hombres que temen más a la criatura y a Satanás, al vencido, pero no tienen temor de Dios. No buscan fuerzas, ni tienen la determinación de caminar en justicia, obedeciendo y haciendo la voluntad del Padre. Sepan, Cristo vendrá al mundo entero, unos serán para salvación y otros para condenación, y así, justicia. ¿Qué es Cristo? Será para todos. Aquellos que reconocen sus pecados y se arrepienten de ellos, blanqueados por la sangre de Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador, son justificados. Estas se hacen en Jesús, hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Para nosotros, Cristo no hizo derramar su sangre en vano. Sin embargo, hay quienes culpan de sus pecados a Satanás, a los espíritus inmundos, buscando evitar el arrepentimiento, culpando a los demás y no reconociendo sus errores y pecados, no reconociendo su injusticia, por lo tanto, se hacen injustos, en ellos no hay verdad y con eso no hay vida. Niegan la verdad y la justicia, no están en Cristo, no hay buena obra en ellos. ¿De qué les sirvió que Cristo muriera, si no reconocen a Cristo, ni reconocen y se arrepienten de sus pecados? Están lejos de Cristo y más cerca de Satanás. Hablan y confiesan que sus pecados no son suyos sino culpa de Satanás. Sí, hay mucha gente por ahí, engañando y siendo engañada. Ellos dicen: hermano, te hicieron macumba. Hermano, Satanás quiere matarte. Primero, si no lo sabes, entonces debes saber que los demonios quieren matar a todos, sin importar quiénes sean. Eso es cosa de ellos, y no necesitan que tú, ni nadie, trastees, ni les pagues con cigarrillos, farofa o pinga. Para hacer el mal contra alguien, lo hacen por el placer de su propio espíritu inmundo. Lo hacen por su propio estado diabólico, porque comparten el mismo espíritu del anticristo, y en contra de todo lo que viene de Dios. Muchos hombres viven preocupados por la macumba, son ellos los que se creen pobres, se declaran pobres inocentes, maldecidos por la macumba, porque quieren justificar sus derrotas y vicios. Pero no miran dentro de sí mismos, no se arrepienten de sus vanidades y pasiones. Entonces sí, los espíritus le hacen un gato y un zapato sin necesidad de macumba, peste o maldición, porque la maldición, la muerte, ya es su herencia de Adán. Se olvidan que tenemos un Dios victorioso que nos libra, nos guarda y nos da vida eterna, siempre y cuando seamos obedientes y caminemos en el camino de Cristo. Los espíritus inmundos están ahí fuera, los demonios quieren hacernos daño de todos modos. Si verdaderamente sirves a Dios y eres por la justicia de Cristo haciéndote justo, ¿cómo llegarán a tu vida maldiciones, macumba, plagas y demás? Saber. Israel no tenía a Jesús y, sin embargo, Balaam no pudo maldecirlo. Ahora míranos a nosotros que tenemos a Cristo. Nosotros que somos templo del Espíritu Santo y reino del Padre, ¿cómo vendrán sobre nosotros plagas, males y maldiciones? Por gracia somos iglesia, templo y reino, y la maldición más grande de todas, la muerte, cayó a tierra en la cruz. Despierta mientras todavía hay tiempo. La maldición, la muerte, la herencia de Adán, llega a los que continúan en la carne, por quienes no se permitieron ser hijos de Dios en Cristo. Sin embargo, nosotros, la Iglesia, no estamos libres de las aflicciones de un mundo donde opera la injusticia, como lo afirma la profecía de Isaías 57. El justo perece y no hay quien tenga misericordia. La aflicción que puede pasar la Iglesia es diferente a la maldición, plaga, macumba y muerte. Estas cosas son para los que están sin Cristo en el mundo y dividen lo que les corresponde, que es la maldición, la muerte. Pero a nosotros, en Cristo, lo que nos pertenece es la herencia de un Padre que vive y vivirá por siempre.
vida eterna y paz en Cristo. Sin embargo, en un mundo donde opera la injusticia tendremos angustia. Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo pasas por aflicciones, pero tened buen ánimo, vencí al mundo. El ministerio de la injusticia, que es un misterio, a los ojos de los que están en la carne, viene operando en el mundo desde la caída del hombre, hecho por el cual Jesús, en su primera venida, nos trajo justicia, para todos, justos o injustos, fueron condenados a muerte y al infierno. Un hecho por el cual, Satanás, era el príncipe de aquel mundo sin salvación. Jesús trajo justicia para que todos eligieran, sabiendo que los justos tienen vida eterna y los injustos tienen destrucción en el lago de fuego y azufre. Los malos, los injustos, serán arrojados al Leviatán, con la muerte y el infierno. Por eso nadie irá a un infierno dominado por un Satán que ya ha sido derrotado, sino que todos los practicantes de la injusticia serán arrojados a la misma condición de condenados en Leviatán. Falsos profetas, falsos maestros de la palabra, que se dicen apóstoles y profetas, pero, en realidad, son sinagogas de Satanás, porque, en sus discursos y predicaciones, lo convierten en un ser poderoso y dominador. Se olvidan o no entienden que hoy Satanás está delante de Dios acusándonos día y noche. Este es el juicio de la Iglesia que es justificada por Cristo diariamente. Satanás no es omnipresente, ni omnisciente, por lo que no puede estar ahí afuera, en el mundo o en el infierno haciendo un acuerdo, porque está delante de Dios acusándonos día y noche. Los que están ahí fuera, a nuestro alrededor, haciéndose pasar por Él, son los que se hacen pasar por demonios, opositores de todo lo que viene de Dios. Son los que se oponen a Cristo. Son el espíritu del anticristo que ha estado en el mundo desde que fueron expulsados del cielo. Queridos, si no son adorados por los hombres, buscan alejarlos de la fe, alejarlos de Dios, aunque para ello los hombres adoran cualquier cosa que no sea el Dios único y verdadero, incluso imágenes de piedra, yeso, madera y arcilla. Los espíritus inmundos predican y enseñan la idolatría, que es confiar en todo lo que no es el único Dios verdadero. La idolatría está ahí. Donde quiera que mires la puedes ver. Hombres confiados en lo que pueden hacer por sí mismos, hombres que confían en espíritus inmundos, confiando en las estrellas, imágenes de confianza, confiando en las simpatías, confiando en palabras que salen de ellos mismos y no en la palabra de Cristo, en la palabra de fe, sino que confían en la idolatría que practican cuando dicen haré, yo puedo, yo voy. Olvidan y no admiten que todo es y viene por voluntad o permiso de Dios. El hombre busca y confía en la idolatría, sin buscar, ni tiene la fe que viene de Dios. Así, en el mundo opera la injusticia, ya que el hombre se vuelve cada vez más injusto al alejarse de Dios. Hay mucha gente injusta por ahí, en sus bolsillos tienen una doble moral. Un peso, una medida para los ricos y otra para los pobres, un peso, una medida para lo bello y otra para lo feo. Así sucesivamente, segregando a los demás y utilizando para cada uno una medida diferente de ver y actuar. En Cristo todos somos hermanos. Pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Para Cristo todos tenemos el mismo precio, pero muchos se comportan como si valieran más que otros. Fuera de Cristo, el hombre es y se comporta como una criatura, encaminándose hacia un estado peor que el de los animales. Muchos dicen eso. Hermanos, no podemos ayudar a cualquiera, porque Dios está tratando. Mira, Dios está lidiando con ese hombre que está allí, muriendo congelado. Dicen esto sin poder ayudar a nadie, como si hubiera distinciones entre moribundos, enfermos, necesitados y necesitados de ayuda. Pregunto. ¿Está Dios tratando con los que mueren de frío? ¿O contigo? Eso deja a un hombre morir de frío. Muchos dejan que otros mueran congelados para no darles algo que les cueste dinero. Así, este valor material es mayor que el valor de la vida de aquella persona que muere de frío. La cosa empeora cuando intentan justificarse con el dicho. Déjalo ahí, Dios se está ocupando de él. Muchos dejan que otros mueran de frío y todavía culpan a Dios. Despierta, Iglesia, y huye de las enseñanzas de los hombres injustos. Hombres impulsados por sus vanidades y pasiones, adoctrinados por demonios, enseñan esto y mucho más.
Muchos andan por ahí diciendo que la persona del anticristo ya está en el mundo. Dicen esto porque no conocen la palabra de Dios, predican así, porque no conocen a Dios, ni su justicia, que es Cristo. Quien está en el mundo es el espíritu del anticristo, que se opone a la verdad y a la vida, se opone a Cristo. Se hacen demonios, que es oponerse a todo lo que viene de Dios, y así disfrutan y comparten el mismo espíritu, el espíritu del diablo, que envuelve y ruge fuera de nuestra carne y en el mundo de la injusticia. Los espíritus inmundos, son miles de miles y están ahí afuera, rodeando, tentando, seduciendo, plantando y cosechando el mal. Así cosechan el pecado de cada uno y toman la información para que Satanás acuse delante de Dios día y noche. La Iglesia es justificada por Cristo, sin embargo, los injustos, que están por voluntad propia, sin Cristo, ya están condenados por sí mismos. El mal encarnado, el hijo de perdición, la persona del anticristo aún no está en el mundo. Pregunto. ¿Miente la palabra de Dios? Claro que no. Como se nos promete en la palabra de Dios, el justo será removido, será arrebatado antes de que venga el mal. En este caso el mal es la persona del anticristo. Antes de que venga al mundo, algo tiene que ser quitado de este mismo mundo, donde el espíritu del anticristo opera con injusticia. La injusticia ya está en el mundo. Vivimos en un mundo injusto, porque el espíritu del anticristo, los espíritus inmundos en el papel de oposición, en el papel del diablo, actúan en lo sobrenatural influyendo en los hombres, que también se dejan hacer injustos. Los demonios, que se hacen pasar por demonios, están ahí fuera, nos rodean, buscando matar, robar y destruir. El espíritu diabólico, que es compartido entre los espíritus inmundos, vino a matar, robar y destruir, y hoy, mientras Satanás, el derrotado, está ante Dios acusándonos, los espíritus inmundos están ahí afuera, robando, matando y destruyendo a los que no lo hacen. Permitirse ser parte de la Iglesia de Cristo. La persona del anticristo, visible y palpable, que será peor que el espíritu del mismo anticristo, aún no está en el mundo. Porque, cuando esté en el mundo, ya estaremos en tribulación, pero antes que venga el mal, los justos serán quitados de este mundo injusto. Esta es la palabra y la promesa de Dios. La injusticia durante la tribulación será peor que la injusticia que opera hoy, porque, durante la tribulación, la injusticia del espíritu del anticristo se materializará, será en la carne después de que un hombre, sin importar quién sea, se convierta. El anticristo. No andéis señalando esto o aquello, tratando de adivinar quién es el anticristo. No señalen a nadie, porque mientras estemos vivos podemos arrepentirnos. Con eso cualquiera puede alcanzar y ser alcanzado por la gracia. Pero, el anticristo, es solo anticristo viniendo y resucitando de la muerte, por la muerte y el mismo infierno, por el espíritu del anticristo. No apuntes, ya que habrá una sorpresa sobre quién es. Por eso nadie creerá que él es el anticristo, sino que lo verán como el Mesías, lo verán como el Salvador. Después de que este hombre reciba una herida de muerte, ellos, los espíritus inmundos, los espíritus del anticristo entrarán en él, y aún con una herida de muerte, lo pondrán de nuevo en pie. Hay una gran diferencia aquí, entre la resurrección de Cristo y el anticristo que cobra vida. Jesús fue asesinado y resucitó. En relación al anticristo, será incorporación y posesión. Tendrá espíritus inmundos en su cuerpo. No resucitará, solo resucitará debido a espíritus inmundos, que estarán actuando, dando a entender que el hombre ha resucitado, pero no, el que obra en el hombre, que será el anticristo, es muerte e infierno. Esto no es resurrección sino incorporación y posesión demoníaca. Él será resucitado de la muerte por espíritus inmundos dentro de él, y su número, su cantidad será 666 espíritus inmundos, los cuales harán de este hombre su hogar, harán del cuerpo de este hombre la primera sinagoga de Satanás en el mundo. Solo cuando esto suceda podremos decir que el anticristo está en el mundo. Dios es justo, y antes de que venga el mal, sacará del mundo a los justos para que los injustos se rebelen a los suyos, los injustos que quedarán para la tribulación. Solo cuando un hombre sea herido de muerte, que es su marca de la bestia, y por la cual entrarán los 666 espíritus, entonces la persona del anticristo vendrá al mundo, de forma visible y palpable.
Hoy la injusticia opera en el mundo, de manera espiritual a través del espíritu del anticristo, y en la carne, a través de las acciones de hombres injustos, influenciados y adoctrinados por espíritus inmundos. Sin embargo, el justo, que es Cristo, opera en nosotros en espíritu, y nosotros operamos en verdad. Así, la obra de la fe se hace por la justicia de Cristo en nosotros, y nosotros, por gracia, operamos la obra de la fe hacia el prójimo, pues, el prójimo, por la justicia, no muere de frío y mucho menos sin la salvación que viene de Cristo. El hijo de perdición, portador de 666 espíritus inmundos, que se oponen a Cristo, que se opone a la justicia, solo se manifestará cuando el justo sea quitado. ¿Quién mantiene al hombre del pecado? El impío, descrito en 2 Tesalonicenses 2, es la justicia de Cristo en nosotros. Jesús es el justo, pero en él nosotros también nos hacemos justos. Solo somos iglesia si somos y vivimos en justicia, siendo justos como Cristo, a quien se oponen los espíritus del anticristo, haciendo el papel del diablo. Así, podemos entender la diferencia entre el diablo y Satanás. 1. El vencido, está delante de Dios acusándonos día y noche, o sea Satanás, y el otro, aún la participación de espíritus inmundos, que es el diablo, es la oposición contra la salvación, contra la verdad y contra la vida. Solo en la tribulación dejará de ser solo el espíritu del anticristo y surgirá de este mar de gente, surgirá de uno de los hombres que llenan la tierra como un mar. Recuerda sí. El anticristo no está en el mundo en forma física, sino en espíritu, que es compartido por más de un espíritu inmundo. Estos, que llamamos así, en singular, como si fueran uno, pero son muchos y comparten un mismo espíritu, el del diablo, que anda, rodeando para devorar a los hombres. Durante la tribulación, cuando el que será su templo sea herido, lo levantarán, de la misma manera que también hablarán por la imagen de la bestia, porque tanto el anticristo como la imagen de la bestia comparten lo mismo. Espíritu del anticristo, que hoy está impedido de revelarse, debido al justo, Cristo, que también a nosotros nos hace justos en él, en medio de esta injusticia que es el mundo. Los justos serán quitados de entre los injustos. 2 Tesalonicenses 2 versículos, 6 al 8, y ahora sabéis lo que lo detiene, para que se manifieste a su tiempo. Porque el misterio de la injusticia ya opera, solo hay uno que ahora lo retiene hasta que lo toman del medio, y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Nuestros vídeos son largos y no son obras cinematográficas, sino que es el sonido de trompeta para enseñanza y exhortación. Yo solo toco la trompeta, pero el que grita y habla de la palabra es el justo y en él llegamos a ser justo también. Si eres justo y vives en justicia, es seguro que serás arrebatado, si no, es seguro que permanecerás para la tribulación, para aprender qué es la justicia y para ser justo. El primer paso hacia la justicia es aceptar a Jesús, con amor y gratitud. Vacíate, para ser bautizado y lleno del Espíritu de Dios, dejándonos crear el templo del Espíritu Santo. Podemos aprender mucho observando y comprendiendo las cartas, incluida la de Efeso, y sabiendo diferenciar el amor, en primer lugar hacia Dios y hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Sepan diferenciar la obra realizada por la fe de la caridad, realizada por la idolatría. Muchos todavía no entienden de qué estamos hablando ni con quién estamos hablando. Descubrir. Hablamos a todos, porque todos nosotros en Cristo somos la Iglesia. Sin embargo, aquellos que hoy sirven de manera verdadera y caminan en el verdadero camino enseñado por Cristo, se convierten en la Iglesia de Cristo, se vuelven justos en él. La verdad es que, de las 7 iglesias, descritas y abordadas en el libro de Apocalipsis, solo 2 se forman, o se les permite formar una iglesia antes de la tribulación. Los otros 5 solo entenderán las letras y se permitirán ser iglesia durante la tribulación, y para ellos les explicamos tanto las 7 letras como la tribulación en su conjunto. De las 2, que hoy son la iglesia formada, que se ha ido formando con el tiempo, desde que Jesús nos instituyó su iglesia desde Pedro, quien nos representó como la primera iglesia, y esto no está condicionado, ni relacionado con un templo de piedra, o la Iglesia católica, pero con la Iglesia verdadera que debe ser establecida en nosotros por la justicia de Dios, por el justo que es Cristo y en él nos hacemos justos por la fe. Dios está en todas partes, porque es omnipresente, pero primero debe
esté en nosotros. La verdadera iglesia se está formando y se formará hasta el día del rapto, y ustedes son solo 2 de los 7. Podemos identificarlos de la siguiente manera. La persona que sirve a Dios y camina en el nombre de Jesús, haciéndose justo, es la verdadera iglesia, pero en un momento de su vida muere, para ser claro, muere antes del arrebatamiento de la iglesia. Él, que durmió en Cristo, la carne por maldición volvió al polvo de donde vino, será la iglesia que duerme en Cristo. Es la iglesia de Esmirna, la que conocerá la muerte de la carne, pero no la muerte segunda, que es la muerte del alma. Hoy Esmirna duerme en Cristo, en paz y tranquilidad, hasta que despierta el día del rapto. Esto les sucederá a todos los que mueran en Cristo antes del arrebatamiento. Note lo que dice en la carta a Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá el daño de la muerte segunda. La iglesia de Esmirna es el pueblo que duerme en Cristo, los que han conocido y conocerán la primera muerte, han conocido y conocerán la maldición de la carne que vuelve al polvo, pero no conocerán la muerte segunda, que es la muerte del alma, porque en Cristo tenemos vida eterna. Por la promesa de Dios, los que duermen en Cristo serán arrebatados primero, ya no con el mismo cuerpo que regresó al polvo por una maldición, sino con un cuerpo nuevo, incorruptible y glorificado, recibido de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. La otra iglesia que está en formación, y se formará hasta el momento del arrebatamiento, son los que estarán vivos y serán arrebatados después de los que mueran. No conocerán la maldición de la muerte de la carne ni del alma, como serán quitados del mundo en vida, y en este paso, por la fe, en el arrebatamiento, recibiré de Cristo un cuerpo nuevo, incorruptible y glorificado. Serán arrebatados los vivos que tienen a Jesús por Señor y Salvador, los que permanezcan justos, fieles y vigilantes el día en que uno será arrebatado y el otro será despedido. Cristo, como ladrón, robará, pero la palabra justa arrebatará su iglesia, que estará en el mundo de los injustos, para que pueda manifestarse el mayor de todos los injustos, el anticristo. Jesús arrebatará de este mundo injusto a los que en el mundo fueron justos, para que el mal se manifieste de manera visible y palpable para todos en el mundo. En la tribulación, hombres, demonios, muerte e infierno, todos caminando uno al lado del otro, haciendo acuerdos entre ellos. El hombre, que es de barro, hará pacto con los demonios, que son de barro, y así se cumplirán las profecías de Isaías, Daniel y otros, que hablan y profetizan sobre el pacto del hombre con la tierra. Y el infierno. Es con la herencia del anticristo que la muerte y el infierno entran en carne y colores en este mundo, porque la alianza comienza cuando soy sepultado por 666 espíritus inmundanos. Es el anticristo y el sello de esta alianza, esa es la marca de la herencia de muerte que en él existe, y por ella los hombres creerán en su palabra. Es la bestia, la herencia es su marca, en los hombres es la marca de la bestia, siendo la llave maestra, para abrir la puerta de los espíritus inframundanos también a los demás hombres. Porque la puerta de entrada fue abierta en el primer hombre de la tribulación, el anticristo, y se extenderá a todo aquel que crea en él y recibirá la marca de la bestia, el sello de la muerte, creyentes inmortales, pero, en realidad, en la destrucción es solo por la palabra y la promesa de Dios. La marca de la bestia es la puerta de entrada a los hombres y a estos espíritus sobrenaturales que entrarán en los hombres que son el don de la condenación y la destrucción. Recuerden, Jesús es el Rey, Él es el cordón de nuestra alianza con Dios, Él es el pacto. El Espíritu Santo es nuestra promesa de salvación, nunca lo olvides. La iglesia arrebatada de los vivos se llama Iglesia de Filadelfia y la iglesia arrebatada de los que mueren es la Iglesia de Izmir. Con esto pudimos ver por momentos palabras de datos sobre estas dos iglesias. Estos dos se van formando a medida que pasa el tiempo hasta el momento del rapto, porque cada día la gente entra y se adentra en el camino de Jesús. Cada día, Dios, cosecha las rosas de tu jardín hasta cosechar todo el jardín, para que se puedan plantar y cosechar nuevas rosas en los días difíciles, durante la tribulación. Tenemos vídeos hablando de Izmir y Filadelfia, pero ahora hablaremos con más detalle y claridad de cada uno de ellos.
Las otras 5 iglesias solo se permitirán ser iglesias durante la tribulación. Solo se permitirán ser iglesias durante el tiempo más difícil que vivirá el mundo en general. Solo durante la tribulación, estas 5 iglesias se convertirán. Y esto sucederá a través de la predicación de sus testimonios y 144,000 sellados. Y estos sellados estarán en el mundo, y serán sellados y la mayoría nunca lo estará. No sabemos qué hacer y para ellos también se lo dejaremos claro. Apocalipsis 1, versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Jesús es el primero y el último. Y este, que aparecerá en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia, es el que está en el medio, es el hijo de perdición. Jesús tenía cartas escritas a las 7 iglesias, ¿y quiénes son las iglesias? Las iglesias somos nosotros. Pocos entienden, y solo a través de la misericordia de Dios entran en el camino y se permiten convertirse en la iglesia de Cristo. Si están vivos, son Filadelfia, si duermen en Cristo, son Esmirna. Sin embargo, los que permanecen en la mentira son cegados y engañados por sus vanidades y pasiones. Son engañados en todos los sentidos por el mundo, engañados por falsas teologías, engañados por lobos que denigran y empañan el título de pastor, profeta y misionero. Son engañados por los que ven según la carne, porque viven en la carne y saben hablar muy bien de ella, sin embargo, están muy alejados del Espíritu Santo de Dios, sin poder entender lo que Jesús dice a los destinatarios de las letras. Por la gracia y la misericordia de Dios, se están formando Esmirna y Filadelfia, pero las otras 5 iglesias, hoy, a pocos años del rapto, ya están en el mundo, y ni siquiera se dan cuenta de que son elegidas, que están separadas. Para ser la iglesia de Cristo, nombrada en adelante como Efeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes y la Odisea. Predicamos a todos, especialmente a estas 5 iglesias, que no saben leer las letras, no saben que son la iglesia de Cristo, las cuales solo se permitirán convertirse en iglesia durante la tribulación. Predicamos a todos, especialmente a ellos, explicando paso a paso sobre el Apocalipsis, para que todos y cada uno de ellos puedan entender el camino, y lo que pasarán durante la tribulación. Para ser conscientes de que antes de que venga el mal, antes de que venga la tribulación, primero que nada, Dios ya había advertido a todos. En primer lugar, Dios ya estaba cumpliendo la promesa hecha en Amós, y la trompeta está y será tocada, para que todos, sin importar justos o injustos, escuchen a quien quiera. Amós 3 versículos 6 y 7, ¿se tocará la trompeta en la ciudad, y el pueblo no temblará? ¿Le sucederá algún mal a la ciudad sin que el Señor lo haya hecho? Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Solo aquellos que se dejan justificar en Cristo escuchan las trompetas. Los que son vanidosos y enamorados de sí mismos y de las cosas del mundo, se dejan hacer injustos por el mundo, son sordos, necesitan ser tocados por el derramamiento de las copas de la ira de Dios, para poder conviértanse mientras haya tiempo, porque, cuando pase el tiempo señalado, solo habrá destrucción para los que rompieron la alianza, para los que negaron a Jesús. Estamos explicando, para que la iglesia que hoy todavía no es iglesia, para que entienda y se deje ser iglesia mientras haya tiempo. Ya están en el mundo, pero no saben que son iglesia, se dejan engañar por sus vanidades y pasiones, no viéndose iglesia, no viéndose elegidos y separados para Dios. Son como Moisés, que vivió 40 años creyéndose egipcio, pero Dios lo tomó y le hizo ver que era hebreo, israelita, de la tribu de Leví, separado y elegido para Dios. Así les pasa a estas personas, que hoy viven su vida en el mundo, sin siquiera saber que son la iglesia. Debemos entender que muchos quedarán para la tribulación. Si miramos la relación, entre uno se llevará y el otro se quedará, con optimismo, se quitaría a la mitad de la población mundial. Como resultado, muchas personas quedarán en tribulación, y para los que queden, no será fácil. Por lo tanto, es para estas personas que quedarán para la tribulación que estamos predicando y realizando este ministerio para que comprendan que Dios ha estado exhortándolos y enseñándoles, para que se aparten del mal. Si no fuera por la voluntad de los hombres, el mal no proliferaría, moriría en la tierra sin brotar.
Pero a través del libre albedrío del hombre, el mal se planta, brota y da frutos, para destrucción de los hombres. Por lo tanto, el mal será destruido, lo quiera o no el hombre. Y ni siquiera sus reliquias quedarán. ¿Y cuáles son las reliquias? Las reliquias son los hombres que en el mal se dejaron hacer injustamente y también se dejaron hacer el mal. Así, se alejaron, apostataron de Dios, se negaron a ser templo del Espíritu Santo y se permitieron convertirse en sinagoga de Satanás. ¿Y por qué se les permitió formar sinagogas de Satanás? Simple. Por sus propias vanidades y pasiones. Y a través de ellos llegará el mal, de forma visible y palpable. La ira de Dios no solo se producirá con terremotos, tormentas, plagas, enfermedades y demás. Estas cosas son solo señales del fin y no fue el final. La ira de Dios vendrá con todas estas señales, sin embargo, la peor de todas, serán el ejército del mal, que hoy opera en el reino de las tinieblas en espíritu, pero durante la tribulación estará en el mundo para ser visto y tocado. La muerte y el infierno estarán en el mundo, por eso los hombres buscarán la muerte y no morirán. Habrían muerto antes, porque el dolor habría sido menor. Las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre los que quedarán para la tribulación. Sin embargo, allí estarán las 5 iglesias, para que allí, durante la tribulación, se oirán las trompetas y se formará la iglesia. Los demás, los que no escucharán como trompetas, no escucharán a Dios, sentirán el dolor y el sufrimiento del derramamiento de las copas de la ira de Dios, que vendrán al mundo por la misma vanidad y pasión de los hombres. Detente, escucha y, sobre todo, infórmate. Ni siquiera vamos a entrar en el tema del reino de las tinieblas que había antes de la venida de Cristo, solo vamos a tomar en consideración el tiempo de gracia, hoy en gracia, donde el hombre tiene la opción y el derecho divino. Dado a nosotros por Dios mismo, quien se despojó de sí mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que, por la sangre derramada de Cristo, pudiera traernos la salvación, dándonos el derecho de ser, en él, hechos hijos de Dios. Herederos del reino del Padre, pero, sobre todo, templo del Espíritu Santo. Cristo nos dio el derecho de hablar directamente con el Padre en el cielo, mientras estamos aquí en el mundo. Tenemos, inquebrantable e incuestionablemente, el derecho divino, por gracia, de estar, como Iglesia de Cristo, unidos con Dios en el cielo. Sin embargo, el hombre, por su propia vanidad y pasión, niega al Padre, se niega a escuchar a Dios y continúa escuchando a la criatura, tal como sucedió en el Edén, donde el hombre escuchó y confió en la palabra de Satanás que hablaba a través de la serpiente. Por tanto, será por justicia, concedida al hombre que goza y conoce a estos, los espíritus inmundos, a quienes los hombres escuchan, creen e idolatran, desobedeciendo a Dios. No penséis que los terremotos, las plagas y las enfermedades son la ira de Dios. Esto es como agua tibia respecto al mal y dolor que se avecina. Sepan, los hombres, por sus vanidades y pasiones, serán arrojados y abandonados a sí mismos, a su propia suerte, a saber, quienes los seducen, tientan y guían con enseñanzas y doctrinas demoníacas. Durante la tribulación los hombres conocerán y estarán cara a cara con los demonios, y esto será exterior e interior, ya que han rehusado ser templos del Espíritu Santo, sino que se dejarán convertir en sinagogas de espíritus inmundos, llevarán demonios dentro de sí, y sí, es el comienzo del derramamiento de las copas de la ira de Dios. Hoy el hombre peca, se arrepiente en Cristo y por gracia es justificado. Sin embargo, durante la tribulación, los hombres pecarán contra el Espíritu Santo, recibiendo la marca de la bestia, recibiendo espíritus inmundos dentro de sus cuerpos. Así, no podrán arrepentirse de sus malos caminos, porque quienes estarán a cargo de sus vidas serán los espíritus inmundos y no el hombre, quien negó ser guiado por Dios. Por eso buscarán morir, buscarán la muerte, porque ya no pueden hacer según sus vanidades y pasiones, porque definitivamente ellos, sus vanidades y pasiones, los demonios, estarán guiando sus vidas y haciendo según por voluntad de los demonios mismos y no más del hombre que se entregó a ellos, se entregaron a vanidades y pasiones. Los hombres dirán vamos a la derecha, pero los demonios los llevarán a la izquierda, porque el hombre que reciba la marca de la bestia ya no tendrá libre albedrío, sino que la acción quedará en manos de espíritus inmundos que harán mantén tu vehículo, hasta que Cristo venga al final de los 7 años de pacto con la muerte y el infierno.
Solo con la venida de Jesús estos hombres podrán morir. Cuando tengan los espíritus inmundos expulsados de sus cuerpos, solo entonces morirán, porque la muerte literalmente estará en ellos. ¿Y cómo podría morir el que tiene la muerte dentro de sí? No mueren, por lo tanto, la muerte, el infierno, los espíritus inmundos estarán dentro de ellos. Jesús hará justicia, trayendo muerte a los injustos y salvación a los justos, que se hacen justos en él. No le digo esto a los justos, le hablo a los injustos, que nunca admitirán que son injustos, porque la negación es parte de los injustos, no pueden ver y admitir sus pecados, por eso estarán en tribulación. O se dejan convertir en trigo, o quedan como cizaña y como paja alimentarán el fuego. No te pierdas el próximo vídeo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estén con todos nosotros. Amén.